Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Douglas Salomón, discípulo del maestro Enrique Buenaventura, y nos presenta el libro Poemas y Cantares, obras completas de Enrique Buenaventura. Los Poemas y Cantares, que es como un proyecto pues, entre la editorial de la Universidad de Antioquia y la editorial de la Universidad del Valle, que entiendo que este es el comienzo de una obra completa. Y este comienzo de los Poemas y Cantares pues, me ha sumergido nuevamente en la contemplación de escuchar al maestro, a ese poeta, digamos, que a veces se nos olvida que una de sus fuerzas para que fuera un gran dramaturgo es que habitaba un gran poeta. El impacto de Poemas y Cantares, que recoge grandes experiencias desde temas filosóficos, desde el tema de la vida y la muerte, el tema del amor, el tema, digamos, recurrente de Enrique, que es la muerte. Este libro de Poemas y Cantares abre todos los contenidos y nos conduce a volver a sentir al dramaturgo, porque son poemas que están llenos de ese teatro que él hizo. En general son poemas que conectan una realidad y uno oye ese cantar, uno lo escucha, uno siente que estos poemas hay que hablarlos, que hay que hacerlos oír, porque esa es, digamos, la esencia del teatro. Son sonidos que tenemos que escuchar y esta fuerza la tiene Enrique en este texto. Aquí está el dramaturgo, aquí está el hombre de teatro y naturalmente ese poeta con su corazón abierto en los diversos temas, pero que siempre está unido a ese gran sentido y a esa filantropía que Enrique cargaba y a esos sueños y a esos ideales, y él creo que murió creyendo en que todo puede cambiar, y sus poemas luchan y le hacen una pelea a la muerte, y eso por ejemplo es algo maravilloso que tiene muchos de estos poemas, que cuando aparece la muerte hay una confrontación, él confronta la muerte. Douglas, ¿cómo confronta la muerte Enrique Buenaventura en su obra? Como un diálogo para decirle que se retire, que todavía no es, que hoy no es, como que la muerte está y entonces la tenemos que ver y le tenemos que hablar y la tenemos que quitar. Y claro, son símbolos, porque también está en su obra el sentido de la muerte. Y él como poeta pues logró capturar muy bien esas imágenes y esas confrontaciones con la muerte. Él, digamos, la reconoce, pero la espanta. Y un poco es porque también es filosófico, también es político, porque la muerte es lo que nos arrojan cada día, desde los gobiernos, desde muchos lugares, siempre nos están arrojando la muerte. Es como una esfera de la muerte, filosófico y político, y por eso, digamos, poemas a los que ya se fueron, es reconociendo ese instante de vida que hay allí, como Andrés Caicedo, por ejemplo. Entonces, aquí él le canta a Andrés Caicedo, le canta a Estanislao Zuleta, a Mercedes Montaño, digamos, personajes que están cerca de nosotros. Y un poco es ese diálogo con la muerte. Vamos a leer unos poemas que el maestro Buenaventura escribió a Andrés Caicedo cuando Andrés murió. El maestro andaba en un tren a Polonia, iban de gira con el Teatro Experimental de Cali y por allá le llegó la noticia de que Andrés había muerto. Como el maestro había tenido a Andrés Caicedo en el TEC, Andrés estuvo un tiempito como actor del TEC. Entonces, naturalmente, Enrique sabía, digamos, de la genialidad de Andrés y le escribió unos poemas. Qué mal anda este mundo, nos dijiste, sigan solos o sigan juntos, yo me voy con mi soledad para ninguna parte. Ahora te encuentro con frecuencia, ¿cómo serías hoy si hubieras regresado? ¿Cómo serías hoy si hubieras resistido? ¿Más gordo Andrés o más alto o más delgado?
Todo es un decir, ya no te alcanza ni el aire, ni la voz, ni el ala del pensamiento, ni te ausculta nadie. En realidad te lo llevaste todo y nos dejaste vacíos, ciegos y solos. Cuando anduve por los museos de las civilizaciones me quedé asombrado de ver el reducido tamaño de tus sistemas solares y de tus ardientes y locos girasoles. Vi tus autorretratos donde descargaste la rabia a pinceladas, el dolor, la locura y el hastío, y la pasión en varios, en muy distintos, que ahora resultan ser el mismo. Tu cuarto, tu cama, tu mesa, el caballete, los sombreros que usaron y pintaron cada uno y todos ellos, los trigales infinitos asombrados con amarillos y ocres, hasta el azul añil del cielo. Y tú sin pan, escribiéndole a Teo, y peleando en la miseria con Gauguin, tú que eras tu único modelo, y sigues siendo el modelo de los locos obsesos que no se dejan llevar por vanas tentaciones. ¿Cuál es la dimensión de Enrique Buenaventura como poeta y escritor? De los más grandes escritores colombianos, por su trabajo, por su compromiso político, por su dimensión artística, por ser un cuentista, por ser un poeta, por ser un dramaturgo, por ser un director. Si alguien en Colombia fuera merecedor de un premio Nobel, era el maestro Buenaventura. Creo que aún hoy ignoramos su dimensión como creador narrativo. Tiene una obra narrativa muy importante. En este libro, en este Poemas y Cantares, aparece una dimensión a lo Pablo Neruda, a lo César Vallejo, con sus influencias también, digamos, de Lorca y de Rafael Alberti. Y es este poeta que la gente no conoce. Digamos, yo creo que este libro es muy importante, porque es, de alguna manera, comunicarle al mundo latinoamericano este poeta colombiano, que es Enrique Buenaventura, y que lo recordamos con mucha gratitud. Elementos fundamentales para la caracterización social de la comunidad de Cartago. Autor Jairo Antonio Valencia Murillo. Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de pensar arduamente las problemáticas de las comunidades, lo que las convierte en un aporte de alta significación para que desde las propuestas planteadas se puedan construir escenarios para unos mejores niveles de vida. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los hijos de una revolución. Autoras: Renata Moreno Quintero, Erika María Duque. Es en este tema en el que nos hemos interesado, en el de la situación de la última generación de cubanos en torno a la revolución socialista iniciada en 1959, en contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que sucede con las revoluciones a través del tiempo en el imaginario de los pueblos que las viven. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿cómo conoció al maestro Enrique Buenaventura y cuál fue su experiencia al compartir muchos momentos con él? Fue una experiencia, digamos, muy rica porque yo estaba muy jovencito y eso fue por allá en 1976. Tenía 19 años. Él tenía alrededor de unos 50 años, creo. Y había dimensionado ya el teatro, ya había hecho, digamos, como todos sus viajes y ya se había reencontrado con esta ciudad, con Cali, donde construyó pues su andamiaje teatral. Y puedo decir, digamos, que lo impactante de esa experiencia con el maestro fue precisamente eso. Uno en ese momento pues es un desadaptado social, descarrilado, y ve una persona maravillosa. Eso tiene un impacto muy interesante para los sueños, para tejer alguna idea, y siendo muy joven. Así comenzó todo, digamos, como un Enrique Buenaventura ya de una gran dimensión teatral, como dramaturgo, como director, como hombre influyente en Colombia. Digamos, era la autoridad, estamos hablando de los años 70, que es su década de oro, donde ha florecido, digamos, todo su trabajo como investigador también. Y creo que eso, digamos, tiene una influencia muy grande para mí. Digamos, conocer un tipo con la perspectiva del maestro fue muy grande, fue riquísimo. Y justamente pues ahí está ocurriendo ese fenómeno de los 70 en Cali, que es bastante encantador con el arte. Profesor, ¿cómo fue ese auge de diversas expresiones artísticas en la década de los 70 en Cali? Se podría decir que había un movimiento artístico muy grande de jóvenes y de personas alrededor del arte. Es la gran época de los fotógrafos. Esta experiencia, digamos, fue bastante sui generis, de que se propagaba la fotografía. Eso fue una de las cosas que más me maravilló, digamos, para entender hoy en día tantas influencias que pueden de alguna manera sobrevalorar uno. Entonces yo conocí alrededor de unos 8 o 10 fotógrafos, y de estar en los laboratorios y de toda esta magia pues de las bandejas y los químicos. Y alrededor de todo eso se propagaba el teatro. Podemos decir bueno o malo o regular, lo que fuera, pero se propagaba de una manera extraordinaria en los barrios,
Se hablaba, por ejemplo, de un teatro de obreros, porque además es una época para creer en la revolución, que era muy interesante cómo toda esta influencia de la revolución cubana de alguna manera se recogía en una parte importante del arte, de un arte, digamos, que confrontaba la realidad o que trabajaba con los hechos sociales, y eso sumaba mucho lo que estaba pasando en el mundo. Y ese Cali de los 70 pues tenía el fenómeno del cine, porque ahí estamos hablando también de las primeras piruetas de Andrés Caicedo, de Mayolo y de Luis Ospina. Y digamos que ellos en Colombia generaban una alternativa cinematográfica. Había toda la factura artística y mucho porque había un arte de la fotografía también ahí grande. Entonces se estaba dando todo lo de esos balbuceos del cine, las experiencias con los pintores. Están surgiendo personas muy importantes hoy en día para las plásticas, para las artes visuales, como Óscar Muñoz, por ejemplo, que en ese momento Óscar Muñoz está encontrando también como su línea, su claroscuros, sus trabajos pulcros. Es decir, que ese Cali se va moviendo allí con pintores, poetas, el teatro, la fotografía. Douglas, ¿cuál es la influencia de Enrique Buenaventura en términos del arte en Colombia? Bueno, la influencia de Enrique Buenaventura en el arte y en el teatro colombiano es supremamente grande, precisamente porque es muy reciente el teatro en Colombia. No tenemos, por decirlo así, una tradición. Había un teatro, claro. Veníamos con un teatro. Digamos que lo que estaba cerquita antes de llegar Enrique era un dramaturgo muy importante, que es Luis Enrique Osorio. Un poco ese como dramaturgo interesante. Y lo que llegaba mucho de afuera eran zarzuelas y todas esas cosas, pero no se había cimentado un teatro, a pesar de todo lo que pasaba. Y es con Enrique que se fundamenta un teatro en términos de movimiento. De hecho, pues el teatro se define como un trabajo grupal, y en ese sentido Enrique logró constituir algo muy grande en Colombia, porque logró conectar un movimiento en todo el país, y es allí cuando repercute por ser un investigador, un teórico muy importante, al mismo tiempo dramaturgo, director y actor. Esto hace que Enrique logre construir una escuela en el país, una escuela para pensar el teatro, y ahí de hecho, digamos, personas muy importantes tuvieron que estar cerca de Enrique, porque Enrique generaba las alternativas teóricas. Digamos, una de sus virtudes era lograr entrar en las ciencias y pensar muy bien artísticamente cómo eran elementos que iban a enriquecer su trabajo como dramaturgo, como poeta o como ideas para el trabajo interpretativo. Enrique siempre trabajaba alrededor de experiencias científicas, toda la antropología de Lévi-Strauss, la lingüística de Saussure, los trabajos importantes en estructuralismo y naturalmente lo que vino a ser el materialismo histórico. Entonces Freud, Marx y toda esta cosa va a influir mucho en una concepción de un teatro y de un hombre de teatro que generaba unas disciplinas para el arte, es decir, que rompía el propio empirismo de la vida teatral y lo dimensionaba más como grandes estudios teatrales, y ese era, digamos, su espíritu. Era, digamos, de una ocurrencia grande, no leía algo en el mero placer de leer, sino que ese placer iba encaminado a que desembocara en el teatro. Todos sus estudios desembocaban ahí, como los ríos que caen al mar. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor: Julián Herrera.
Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo trabajo con la universidad desde 1987. Estuve vinculado inicialmente al departamento de letras en esas épocas. Y después, con la creación de la Facultad de Artes, pues se creó lo que hoy conocemos en la universidad como el Departamento de Artes Escénicas, con el programa Arte Dramático. Y allí pues empezó como otro proceso, se cambiaron, digamos, como los currículos. Yo estudié aquí en la universidad, hice mis estudios de arte dramático en la escuela del maestro Bonaventura. Cuando terminé mis estudios, hubo un concurso y yo quedé seleccionado y condenado para toda mi vida aquí. La actuación a mí me empezó a gustar mucho como desde los 10 años, que monté unos números de payasos cobrando en una casa que me prestaron y se hicieron taquilla y toda la cosa y yo montaba los números
y por allí, y trabajaba corporalmente, hice colchonetas, la tendencia de miquear y toda esta cosa. Después eso quedó un poquito dormido y por allá en la vagancia de la adolescencia reencontré como el mundo de los artistas en Cali, los pintores, fotógrafos. Y luego por allí, en ese mundo, apareció la gente de teatro, el mundo del TEC, y comencé a ir a las obras del TEC. O sea que se unieron como estos referentes artísticos. Y prácticamente me puse a hacer teatro porque no tenía nada más que hacer. Ni siquiera sabía para dónde seguía la vida. Y yo llegué prácticamente, digamos, como en la vagancia de uno. Y eso perfiló como el enamorarse de algo. Yo me contacté con Enrique primero en mi primera experiencia, que fue cuando me vinculé al teatro, con el Teatro La Máscara, que era un grupo muy grande, y éramos como los hijos del TEC. Yo tenía 19 años y fui, digamos, como el último que entró al grupo en esa época. Entonces era el peladito. Y ahí conocí a Enrique y la relación fue siempre, digamos, muy profunda, de una admiración muy grande, porque además era como los muy buenos tiempos del maestro Bonaventura, con su teatro, digamos, como el papá en Colombia, en gran medida en Latinoamérica. Ya el TEC era como el grupo de teatro en el país que hacía sus viajes al exterior. Y ese acercamiento con Enrique pues fue, digamos, muy bonito, porque fue como inconscientemente tener una voz que se convirtió como en un profeta. Entonces Enrique es el arquetipo, es una voz que escuchamos y que todavía lo oímos.